Buenas o bienvenidos a todos los que estén viendo este video. El día de hoy les vengo a presentar cómo se desarrolló o cómo se creó la sociología en sus diversas fases. Bien, como podemos ver aquí en el mapa mental, la sociología se divide en los precursores, el segundo grupo que fueron los tres filósofos, los tres primeros filósofos socialistas, los filósofos alemanes, el grupo 4 que se deriva de Wilfredo Pareto y George Simmel, y la escuela de Frankfurt junto con la escuela de Chicago. Bien, con los precursores. Por primero, los precursores se refiere a lo que impulsó, las bases, lo que sentaba las bases. En la ciencia política, lo que se generó en la ciencia política fue de los diversos conflictos que hubieron en su momento. Por ejemplo, como podemos ver en la economía política, los comienzos de la revolución industrial dieron paso a la prioridad por el producto en ese momento, por lo mismo que le dieron prioridad al producto y a un método de intercambio, te doy producto, me das dinero, fue que dio paso a la sociedad capitalista, ya que la política cambió. Por ende, de ahí nació la sociología. Bien, esto nació por el pensamiento capitalista que se había mencionado, que se había creado por lo que anteriormente dije. Cambió la industria debido a la revolución industrial. Ese es uno. También fue la revolución francesa lo que le impulsó en Europa. Entonces todo esto dio paso a querer más dinero. Por lo mismo las leyes tuvieron que cambiar. Todo esto en conjunto generó que se creara la industria capitalista que hoy conocemos y el pensamiento también. Pues bien, luego tenemos a el grupo 2. Tenemos a primero Auguste Comte, que dijo que la ciencia formaba una jerarquía de manera que el estalón dependía del anterior. Auguste Comte lo que sugería era de que las ciencias no tenían que ser individuales. Él no creía en el concepto de solo la medicina es una cosa, solo la química es otra muy aparte. No. Él decía básicamente las ciencias son lo mismo, ya que todas se entrelazan entre sí, ya que la medicina necesita saber química por los diversos componentes. También lo mismo con la sociología. La sociología necesita las ciencias económicas, las ciencias políticas, todos estos pequeños detalles. Por lo mismo él decía que las ciencias no son individuales, todas son un conjunto. Por lo mismo no se deben de separar. Después tenemos a Saint-Simon, que escribió varios libros al respecto. Él lo que quería era generar una nueva industria y cambiar el pensamiento de la religión, no porque estuviera en contra de la religión, pero creía que consideraba que debería de modernizarse a los tiempos de ese momento, a los tiempos actuales. Entonces realizó el de Cartas Ginebras, la reorganización de la ciudad europea, una crítica en donde decía cómo se debía más que todo, no cómo se debía, sino que explicaba un sistema político y económico en el cual debería de basarse Europa, según su pensamiento. El catecismo de las industriales, este fue el hincapié al que comenté antes de querer combinar o querer que la iglesia católica en su momento comprendiera a la industria, que no fueran en contra, sino que fueran unidas, de la mano por así decirlo. Estos fueron sus primeros tres libros. A base del catecismo de los industriales sacó el siguiente, La industria, el cual comentaba el breves procesos industriales de cómo debería manejarse, siempre y cuando de la manera capitalista. Y el nuevo cristianismo, que basaba ya únicamente a la religión cómo debía de actuar o una sugerencia de cómo lo necesitaba. Por último tenemos a Herbert Spencer, que dictaminó el evolucionismo social y de este parten
varias ramas. Evolucionismo social se refiere a que la ciencia necesitaba cambiar. La ciencia no podía estar, la ciencia social, perdón, no podía mantenerse, necesitaba evolucionar, necesitaba cambiar por como mencionamos anteriormente, los precursores. Pues bien, él dividió varias partes su teoría de evolucionismo social. Primero, los grupos étnicos biológicamente más fuertes. Esta obra o este pensamiento lo llevó a críticas de ser racista, ya que él consideraba de que habían ciertas especies étnicas o razas étnicas que eran mejor que las demás personas, por así decirlo. Él consideraba que los asiáticos eran mejor, tanto por su manera de pensar, por su cultura y su estructura. Él también lo mencionaba, su estructura biológica cerebral. Por ejemplo, para él comparar un asiático y un latinoamericano no debía de hacerse, porque el asiático era mejor, al igual que un norteamericano o un suramericano o incluso un europeo o un africano. Ante todo, él decía, primero los asiáticos, luego los europeos, luego los americanos y luego los africanos. Eso lo llevó, como mencioné muchas veces, a que lo llamaran racista. Pues bien, después estuvo su obra El organismo unicelular, donde todo se necesita complementar, un poquito de lo que dijo Auguste Comte. También dijo los distintos tipos de la sociedad, en el cual dictaminaba o mencionaba, según su observación, los tipos de sociedades que hay. Por ejemplo, la comunista, la socialista, la fascista, entre otras cosas. Y por último, el sistema más completo y fuerte, que era como la evolución del organismo unicelular, de todos juntos, básicamente, de que una evolución de que todos juntos, según el organismo unicelular, todos unidos, íbamos a complementarnos y a fortalecernos como sociedad, y por lo mismo íbamos a evolucionar de una mejor manera. Luego, la siguiente etapa fueron de los filósofos alemanes. Esta etapa se compone por dos personas, en particular Karl Heinrich Marx, que dijo que el dinero no era lo primordial. Él era lo que ellos eran a los que, bueno, no ellos, él más que todo se le consideraba comunista. Él fue el que creó la actual terminación de comunismo. Fue lo que inspiró a Lenin, el que dio el golpe de estado en contra de la Unión Soviética, a cambiar por el comunismo, ya que él decía que el dinero no era primordial, que las teorías se deben unir con la práctica y decidir cómo usar tu tiempo. Con el dinero no es primordial se refería a que eso no era todo, sin embargo los recursos sí. En la teoría se debe unir con la práctica. Estaba criticando a un poco los filósofos, ya que los filósofos en su momento, tanto como los anteriores que hemos visto, Herbert Spencer, Saint-Simon, Auguste Comte, todos, es cierto, lo basaron con su experiencia y observaban, pero nunca se dieron a la práctica sus teorías. Eso era lo que él criticaba mucho. También mencionaba el decide cómo usar tu tiempo libre, ya que no creía que un sistema capitalista, ya que al sistema capitalista todo iba a circular conforme al dinero, entonces no tenías tanta libertad como él lo proponía. También decía, lo que no te gusta, cámbialo. ¿Por qué? Porque no le gustaba que la gente empezara a criticar, pero no hiciera nada. Como les decía, nuevamente la teoría se debe unir con la práctica. A él le gustaba que la gente cometiese una práctica, y que de lo contrario, ¿para qué estás hablando? Ese era su pensamiento. Luego, como el otro filósofo alemán, tenemos a Emil Durkheim. Él decía que la sociología son hechos. Él daba por afirmación de que todo lo que pasara en la sociología no podía ser teoría,
no podía hacer en la sociología, al pensar o describir el concepto sociológico, no podías mencionar teorías. ¿Por qué? Porque no son hechos. Esa era su manera de pensar. También él se enfatizó mucho en el suicidio, ya que lo llamaba mucho la atención. Por lo mismo concluyó en que no solo hay un tipo de suicidio, sino que hay varios. El altruista, el fatalista, el egoísmo, el anómico. Básicamente aquí lo que hizo fue dividir. Cuando uno quiere matarse por su propia cuenta, por motivos de trabajo, por motivos de estrés. Aparte, también está el donde en vez de estrés y trabajo por no encontrar una salida, simplemente tenía una depresión severa. También en donde lo dirigen a hacerlo. Eh, y por último, si mal no recuerdo, mencionaba el de accidental, un suicidio accidental. Pues bien, esto era un tema que en particular lo intrigó y desarrolló muchas charlas y mucha información al respecto. Como grupo 4 poseemos a los dos filósofos, Wilfredo Pareto y George Simmel. George Simmel había mencionado que la sociedad es una variante constante, un tanto lo que estaba respaldando Herbert Spencer al momento del evolucionismo social, perdonen. Y también un poco lo que decía Saint Simon en sus críticas, ya que él fue el que confirmó en su pensar de que la sociedad nuevamente no podía mantenerse, era como la tecnología, tenía que evolucionar para no extinguirse, para no extinguirse, no entrar en un caos. ¿Por qué? Porque la gente cambia, las maneras de pensar cambian, por lo mismo no se puede mantener un mismo sistema. Por lo mismo también, luego de esto, también se enfatizó en la autonomía del individuo, la manera de pensar individual de cada persona. Tanto primero, anteriormente era sociedad, todos juntos, pero luego era individualmente, ya que pensaba que su pensamiento individual en conjunto daban de forma a la sociedad. No podíamos enfatizarnos todos como lo mismo, ya que todos tenemos maneras de pensar distintas, todos tenemos situaciones distintas, realidades distintas. Por lo mismo, como sociedad somos un conjunto, pero ese conjunto está formado por individuos. Entonces, por eso fue que él se enfatizó tanto en esas partes. Wilfredo Pareto, por otro lado, impulsó las bases del positivismo. El positivismo se refería a se refería al querer cambiar las cosas de una manera conveniente para la población. Básicamente lo que se miraba en el positivismo era el bienestar en común, pero sin afectar el individualismo. Él creó varias teorías, dos teorías fundamentales, la circulación de las élites y la teoría del 80-20. Centrándonos en la teoría del 80-20, consistía en que entre un 100%, el 80% de cosas iban a ser negativas, el 20% positivas, o viceversa, pero en su mayoría los resultados se iban a dividir en 80-20, al menos en los aspectos sociológicos. Por el momento ha sido una teoría bastante debatida, aunque también se ha visto en muchas ocasiones que se cumple, aunque no en todas. Luego tenemos a la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt fue una escuela en Alemania, la cual, como podemos ver aquí, surgió en 1923 como canalización
a intereses comunes en torno al marxismo, como mencionamos anteriormente, según las ideas de Karl Heinz Marx, del dinero no es primordial, la teoría se debe unir con la práctica de cierto tiempo libre, lo que no te gusta, cámbialo. Según eso, esta escuela fue fundada en Alemania. Pues bien, esta escuela en 1923 era un grupo de críticos de analíticos con énfasis en teoría social, siempre basándose en las teorías de Marx. Ellos lo que querían era respaldar las teorías y seguir profundizándolas, junto con añadir nuevas teorías. Pues bien, es la primera generación de esta escuela se dividió en Marx Horkheimer, Theodor W. Arnold, Erich Fromm, Herbert Marcuse. Como desventaja de esta escuela que se empezó a causar en la primera generación fue que empezó a minorizar la diferencia entre los escritores, ya que lo unían todo como en un concepto, todo lo tomaban para respaldar las ideas de Marx. Por lo mismo no daban conceptos propios, y al no dar conceptos propios o al no separarlos como se deben filósofo por filósofo, los pensamientos de cada filósofo es cierto, siempre con el pensamiento base de Marx, pero no todo era respaldado. Ellos no lo creían así, lo respaldaban todo. De ahí dio paso a que no se distinguieran obras de la primera generación en adelante, y por lo mismo de que muchas series, como podemos ver aquí, se contradijeran, ya que, aunque es cierto, no todos tenían como fin respaldarlo, muchos querían crear sus nuevas teorías. Pero ¿qué pasaba si uno creaba sus nuevos pensares? Ellos venían y por así decirlo, lo adjuntaban a las ideas de Marx. Por lo mismo, se contradecían en muchos aspectos, era improductivo y esto dio paso a muchas confusiones. Pues bien, de esta primera generación salió la segunda generación. La segunda generación fue miembro únicamente Jünger Hermann, ya que esto pasó durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por lo mismo, por las situaciones en las que estuvo Europa y las situaciones siguientes a las que se enfrentó, no era un momento clave o para hacer lo que se llamaba para preocuparse en la sociología, ya que en ese momento recordemos que Alemania estuvo dividida en 4 partes. Y por último, la tercera generación. Por el momento, ambos filósofos de la tercera generación siguen vivos: Axel Honneth y Elbert Welber. Como último punto, tenemos la Escuela de Chicago. En los años 60 y 70 fue el auge de la sociología en general. Ahí fue donde se le empezó a priorizar y se empezó a tomar como un concepto de ciencia tal cual. Ya se le empezó a considerar, se la había considerado desde los precursores como una ciencia individual, aunque aquí es donde se le empezó a trabajar con más detalle, no solo de manera amateur, como lo habían hecho anteriormente, sino que ya con respaldos gubernamentales, o al menos interés gubernamental. Bien, en esos años estaban millonarios, uno de ellos Rockefeller, interesados por el tema. Ellos, millonarios americanos, financiaron una escuela, la Escuela de Chicago, para desarrollar estas ideas, siempre y cuando con el entorno capitalista que tenía América en ese momento, bueno, y que lo sigue teniendo en Norteamérica. Pues bien, ellos, Rockefeller en su mayoría, entre otros, financiaron dicha escuela. Esta escuela creó la teoría del hombre unidimensional, el funcionalismo y la alternativa. Pues bien, esta también hay que recalcar, esta fue la primera escuela en América en estudiar la sociología, la primera en toda América. Anteriormente únicamente se habían dado escuelas, tal como podemos ver la escuela de Frankfurt, o clubs
en Europa nada más. Pues bien, muchas gracias por su atención. Aquí podemos ver por último todas las conexiones que explicamos previamente. Y nuevamente, gracias por su atención y feliz noche.